Cuando nací me llevaron a Calatayud, que ahí había un hospicio, y ahí me crié hasta los 9 años. Y cuando ya hice los 9 años me trajeron, cuando cumplí los 9 años me trajeron al hospicio de aquí de Zaragoza, ¿sabes? Y ahí es donde me crié, que ahí es donde me pegaban los palos. Aún tengo una marca aquí detrás en el culo de un pinchazo, porque le pegué a una monja en los pechos, le pegué un puñetazo, pero fue sin querer. Yo era un crío, pero me pegó y yo le pegué a ella. Pero luego me pegaron 6 monjas, me cogieron, me quitaron los pantalones y me inyectaron una inyección. Y al día siguiente, que estuve durmiendo 24 horas de la inyección, aún tengo la marca. Y al día siguiente, cuando me desperté, andaba cojo. Y estuve cojo 1 mes y medio. Eso no se puede hacer, hombre. Eso no se puede hacer. Aquí tengo malos recuerdos, ¿eh? ¿Te trataron mal o qué? Bo. ¿Mal o qué? Ahí me pegaban las monjas. Y cerraban la puerta por la noche, ¿eh? Claro. ¿Teníais vosotros entrada libre o entráis y salís cuando queréis? O? No, teníamos que llamar. ¿Y el colegio cómo lo teníais? Ahí. Pues estando en el hospicio, ahí es donde yo aprendí a boxeo por mediación de un oficial de carpintería que era muy amigo mío, Manolo Lozano, que era carpintero y yo era maquinista, igual que él, y yo era el ayudante de él. Y me dijo, como era muy amigo del presidente de la Federación Aragonesa de Boxeo, me ha dicho el presidente que si quieres ir tú a entrenar al gimnasio. Y yo encantado, y fui y empecé ahí a boxear. El primer combate que hizo Pedro no lo hizo en Torralba, como dice en la historia, en su biografía, no fue en Torralba, se confunde. Fue en el patio del colegio del Hogar Pinatelli, en la fiesta del colegio. Ahí la Federación Aragonesa de Boxeo hizo un combate, hizo una velada de boxeo de manos del señor Lozano, que era carpintero. Yo le dije a Longines, ¿pero sabes con quién vas a boxear? Oh, y digo, ¿sabes qué me acabo de boxear? Digo, yo no boxearé con él, pero tú verás. Bueno, subió a boxear con Perico Fernández. Bueno, Longines perdió los 4 o 5 segundos, 2 o 6 segundos, nada, no sé, poco tiempo. Yo creo que no duró mucho. Y perdió por KO. Y este amigo mío ya nunca más boxeó, se le olvidó del boxeo. Tenía aproximadamente 12 o 13 años. Y entonces se vino a la calle Cánovas, a la Federación Española, que era entonces, la Federación estaba en la calle Cánovas. Y él vino allí con nosotros. Las primeras bofetadas que se recibieron en un gimnasio se las dio conmigo. Y puedo hablar porque he seguido lo que es su evolución desde que empezó de aficionado, que vino del hospicio, hasta que se quedó campeón del mundo y se fue con quien se fuera por ahí. Cuando íbamos a boxear todos éramos una piña, éramos una familia. Y si él ganaba por KO, todos nos alegramos. Si yo ganaba por KO, él también se alegraba. La primera vez que conocí a yo ya era un ídolo. Él no era nadie, yo era un ídolo. Y vine aquí a
a pelear, no me acuerdo con quién. Me bajo de la estación y me viene un chico. ¿Tú eres de Undún? Sí, yo soy Perico. Y vine aquí, hicimos amistad, y te digo que en ese tiempo empezaba Perico. Había hecho 5 o 6 peleas, había perdido una, había empatado otra, y luego fue algo impresionante. Empezó a boxear el Patio del Puerto, me acuerdo, ganó a Andrés Martín, a Molleda, a Manolo Calvo, a los 3 que habían mejor por KO, campeón de Europa, que yo boxeé también en la velada que quedó el campeón de Europa con Tony Ortiz, y luego ya campeón del mundo, y fue algo espectacular, porque sobrepasó a todos los campeones. En un año campeón de España, campeón de Europa, campeón del mundo, una cosa. Yo cuando era aficionado a amateur veía boxear mucho a Dundún Paseco, los veía y yo decía entre mí, cualquiera se pega con este hombre, y coincidimos a boxear él y yo, y me tenía un miedo, me tenía pánico, me tenía un miedo, y mira que yo era un crío, que yo los veía boxeando, y yo decía entre mí, bueno, cualquiera se pega con este hombre. Y llegué a pegarme con él y me tenía un miedo. Tenía como un buen amigo a Benito Escriche Clemente, el padre de José Ramón, que lo llevaba como si fuera un hijo. Estaba yo que lo tratábamos siempre perico arriba, perico abajo, como si fuera un hermano. Y hemos dado todo lo que... Y nos hacía el mismo caso que me hace un perro cuando le pegas una patada, ni puñetero caso. Y así se ve. A lo mejor llegaba y le decía, Benito, tráeme al Tito. Tito era mi hermano, el mayor. Y que si no lo llevaban al Tito, pues no entrenaba. A lo mejor iba a subir al ring, Perico subía al ring, a lo mejor Miranda, que era su manager, pues a lo mejor le decía, no sé, este Perico ha dicho que en 2 asaltos te ponen el piso. ¿Qué ha dicho este a mí que me pega en 2 asaltos? Sí, que te va a pegar en nada, que le vas a durar 2 asaltos. Pues llegaba y decía, ¿eso es lo que ha dicho? Pues espérate ahora. Y salía y, como tal, pues lo noqueaba. O sea, era un niño haciendo un deporte, duro y se comportaba como tal, ¿no? Tenía una pegada muy por encima de la potencia de un boxeador de sus kilos. Luego era un boxeador muy completo, intuitivo, agresivo, pero también tenía una buena esgrima, una buena defensa, un buen juego de piernas, era muy completo. Perico Fernández tenía tanta popularidad como puede tener ahora Ronaldo en Madrid o Messi en Barcelona. Y el Heraldo, yo lo escribía, dábamos una página diaria, aunque parezca extraño, un periódico tipo Sábana, dedicada a Perico Fernández. Es muy complicado hacer una página diaria sobre una persona. A mí me tocó ese encargo, la verdad es que lo disfruté y así fue como empecé en el mundo del boxeo. Más de uno tenía miedo a enfrentarse conmigo y mira que yo no le pegaba. Decía, no es que estamos entrenando, ¿cómo tú vas a pegar? Si estamos entrenando, si estamos haciendo gimnasia, ¿cómo tú vas a pegar? Pero había gente que no quería saber nada de mí. Que yo hacía mucho daño, Tengo una mano terrorífica. Pero sí que teníamos, claro, todos muchos detalles de como que era un buen campeón del mundo y que había trabajado mucho por el boxeo y tenía buenas cualidades para ser boxeador. Perico, para mí, mi punto de vista, nunca ha sido una persona que se haya machacado en el gimnasio. Ha sido una persona que ha nacido fuerte, ha nacido con cualidades y no se sabe aprovechar. Ha sido un campeón del mundo. Si se hubiera cuidado, hubiera sido un supercampeón. Entonces, boxea, esquiva, intuitivo, tiene ciertas cualidades que es muy difícil unirlas en un boxeador y él las tenía todas. Y encima le pesaba muchísimo la mano, pues claro, eso hace una bomba de boxeador, hace un fuera de serie, que es lo que era Perico. ¿Qué le faltaba? Pues le faltaba el ser deportista. Es que a mí no me gustaba correr. A mí lo que me gustaba era el fútbol. Ya ves. Pero mira, me metí en el boxeo y... No era deportista, nunca lo ha sido deportista, de tenerlo muy claro, ha sido boxeador. No es igual deportista que boxeador. A mí no me gustaba correr. ¿Y a mí por qué me tienen que decir que tengo que correr? Yo corro si me da la gana.
Eso es lo que decía yo al manager, y le decía, pero Martín, ¿no ves que estoy cansado? ¿No ves? Y cansado no estaba, lo que pasa es que no me gustaba correr. Yo estaba, antes de salir al cuadrilátero, que estaba a reventar, y lo había llenado yo, el estadio. Entraba un señor y me decía que aquí no se puede fumar. ¿Cómo que no puedo fumar aquí? Yo fumo si me da la gana. Yo decía, pero ¿quién eres tú a mí para decirme, tú has venido a verme a mí o no? Encima me estás mandando, ¿o qué? Y yo no hacía ni caso. Yo entiendo el boxeo no como una carnicería, no como una etapa sangrienta. La verdad que a mí me parece que es un deporte que está perfectamente establecido, un deporte que es muy defendible, con las habituales normas de tener cuidado. Es decir, el árbitro hay un momento en que tiene que detener el combate y ahí no se puede pasar. Es decir, hay que dar una protección al boxeador. Yo empecé con el hecho de que tenía un primo hermano que lo mataron en el ring precisamente, que se llamaba Alfredo Dolado. Entonces yo iba a ver a aquel primo, iba a verlo boxear de la manera que cualquier chico va a ver a un familiar porque lo cree un héroe. Y entonces cuando verdaderamente tuvo el percance que tuvo, que lo mataron en el ring, entonces a mí me se cruzaron las venas, como bien se dije, y le dije que yo aquel combate lo tenía que vengar de la manera que fuera. Y empecé. Y con el tiempo le llegué a pelear con el que le hizo el daño a mi primo hermano. Y entonces fue al revés. Entonces yo me apoderé de él. Y ya de aquello seguimos para adelante, hasta ahora. Empieza todo por mi padre, como bien ha dicho antes, porque mis hermanos mayores empezaron con el tema del boxeo. Hombre, yo lo veía bien porque, claro, es una ventaja, ¿no? Tener a tu padre que es el entrenador. Y vas viendo que te enseña, te pone más interés contigo y ya pues si vales. Y a mí poco a poco empecé que me dijo que sí que valía, que tenía cosas muy buenas y seguí. Y hice bastantes peleas. Empecé con 13 años, o sea, mi primera pelea. Cuando fui al Campeonato de España, con 14 años, muy bien, una cosa muy bonita, ¿no? Una experiencia bonita. Luego, pues, a los 2 o 3 años volví a ir, que me quedé campeón de España, el peso pluma, y el ambiente de lo que es el boxeo, muy buen ambiente, y a mí siempre me ha gustado. El pelear, darte la mano, nunca ha habido nada raro, nunca ha habido enemigos con el contrario, nunca, al revés. Una cosa muy bonita y digna de ver. Hombre, además del padre de los boxeadores, he sido también el entrenador de ellos y de muchos más. Entonces, lo único que siento es que cuando le ven pegando a un boxeador que tienes, querrías echarle una mano, ayudarlo como sea. Imagínate cuando son los propios boxeadores, son los hijos de uno. Entonces ya no le pegarías un puñetazo, le pegarías un trancazo en la cabeza. Pues yo empecé en el boxeo muy sencillamente. Pues me fui un día con mis amigos de estudios, era estudiante, y nos fuimos al Polideportivo Saldúa. Y yo vi allí pegarse la gente a tortazos y a mí me gustaban esos tortazos maravillosos. Va. Y me metí allí, me apunté. Mi primer entrenador era el señor Moore, una gran persona, un buen preparador, y me enseñó mucho a boxear. Y yo, mi concepto de aficionado y mi concepto del boxeo lo tengo muy claro. Yo no me gusta el boxeo profesional. No, ojo, no me gusta. Para mí. Me gusta defenderlo, me gusta que la gente practique el boxeo, me gusta que tenga el boxeo que tenga ayudas. Pues comencé en el mundo del boxeo cuando tenía 14 años. Pues me llevó el padre de un amigo a un gimnasio en el cual el entrenador era Juan Peña y nada, empecé a darle al saco y ya seguí con el boxeo. Pues nada, empecé como cualquier otro chico, ¿no? Con 11 años. Me llamaron del equipo olímpico en Madrid y me dijeron, pues mira, pues la condición va a ser que te ponemos una beca, un sueldo, entrenas mañana y tarde y al mediodía tienes que estudiar 2 o 3 horas. Porque es una beca que va a conllevar el deporte con estudios. Y empecé a hacer carrera con 2 que tengo profesionales, aparte de otros más, pero tengo 2 que tengo hace 8 años ya, que son Alex Bone y Vitalis Ivanov, y con ellos empecé a trabajar bien. Luego empecé a sacar chicos. Esos chicos empezaron a ser de 15, 16 años, 17, gente nueva.
Y a raíz de ahí pues he ido pasando, durante los 10 años que llevo, han pasado por mis manos pues como unos 60, 70 boxeadores, de los cuales me quedan todavía 35, 30 en activo, tengo 6 profesionales y con unas perspectivas muy buenas para todos porque se trabaja duro. Que me preguntan, ¿y cómo que te gusta el subir a que te peguen? Pero no entienden, ¿no? Pues es una forma de vida, es como a quien le gusta una afición que a ti no te puede gustar. Pues a mí poco a poco me fue enganchando desde niño y al final ya solamente piensas en salir de trabajar, mi siesta, entrenar por la tarde y estoy pensando ya ver cómo es el combate, y si por ejemplo me vienen y me dicen, para el mes que viene tienes un combate, pues ya ese mes ya parece que en vez de estar concentrado, te lo tomas como alegría, en plan de bien, voy a boxear, porque un boxeador al fin y al cabo lo que quiere es boxear. Ese deporte es muy duro, el boxeo es un deporte muy duro, ¿sabes? Hombre, ¿qué quieres que les diga? Oye, pues sí, es que estoy entusiasmado con que seáis boxeadores. Pero no sé, o igual es que como ya no boxeo, pues ahora pienso de otra manera. Pero cuando yo boxeaba era... pero me gustaba las perras, no el deporte. Me gustaban las perras, ¿sabes? Y yo las ganaba. A estos chavales yo les diría, el peor golpe que hay en el boxeo es el crochet de derecha. Sí. Entonces me gustaría decírselos. Y se lo voy a decir a estos chavales. Chavales, os voy a decir una cosa. El golpe peor que hay en el ring, ¿sabes cuál es? Este. ¡Pum! El crochet de derecha, este. ¡Pum! Si lo coges, cae al suelo. Todos caen al suelo. Todos caen al suelo. ¡Pum! It's now or never. Era un puñetazo y cuando este se reculaba para atrás, yo me ponía It's now or never a cantar. Y entonces este me daba un tortazo y saltaba por Adriano Celentano a cantar. Así que nos picábamos, que nos dábamos, y entrenando toda la gente se llenaba cuando se enteraban que íbamos a Guantes, se llenaba el gimnasio así porque sabían cómo nos pegábamos, nos picábamos. En Almería había un policía motorista, bueno, había dos, pero uno era Tartaja. Entonces Perico se empezó a hablar con él, el guardia le cogió cariño, porque tal, y ¿qué hizo Perico? Se montó en la moto del policía municipal y lo llevó al hotel, cuando nunca el policía municipal lleva a nadie en la moto, nada más que a Perico. Sí, que bueno, pues son cosas de estas, sí, son cosas así, simpáticas de él, es como es. Allí hacía lo que quería. Cuando me conoció, me dio la mano y me dijo, estoy encantado de que un soldado español sea campeón de Europa. Y yo le dije, no me quite usted a mí escalones, mi sargento, porque se equivocó. Era campeón del mundo y me dijo campeón de Europa. La gente habla del campeón del mundo, siempre, por supuesto, se quedó campeón del mundo, eso es muy importante, ¿no? En el primer asalto me jodió la costilla. El Furuyama, y aún la tengo, aún tengo la marca, el callo, sí. Y cuando me jodió la costilla, sonó el gong y me fui al rincón. Oye, que no quiero salir, que no quiero boxear, que no quiero boxear, que me duele mucho. Pero no, pero que te vas a quedar campeón del mundo, que le vas a ganar, pero que no puedo, que me hace mucho daño. Y no sé quién me convenció, no sé si era Escriche. Me dijo, oye, que vas a ganar el combate. Digo, sí, pero que me ha jodido la costilla. Y yo al que más caso hacía era al padre de Escriche, de José Ramón Escriche. Al que más caso lo hacía era él. Pero yo le decía, pero escuche, pero que me hace mucho daño. Y es que fíjate, el año y nada, y salía a boxear y gané. Es mucho más importante ser campeón del mundo en el año 70 que ahora.
Por una cuestión muy sencilla, porque ahora hay muchas más agrupaciones, entonces solo había dos y Perico fue por una que era muy importante. A los 2 o 3 años me vuelven a llamar para ir a Japón a boxear, que yo estaba con Enrique Soria. Y me dijo, Enrique, que te van a dar 1 millón de pesetas en aquellos tiempos. Y vas a boxear con uno parecido al Furuyama. Vale. ¿Y cuánto me pagan? Y me dijo, 1 millón de pesetas de aquellas. Venga, pues vamos. Y fui allí a Japón y boxeaba con la figura que había ahí. Le di una paliza. En el octavo asalto, claro, lo dejé. Y si me ponía la cara y todo, me ponía la cara. Y yo decía entre mí, pero este tío es tonto, ¿qué? ¿Cómo me pone la cara si sabe cómo pego yo? Y es que me la ponía a placer. Y yo, fíjate tú, cómo pego yo. Le di un ostión y lo tiré al suelo. Y me iba a ganar, todos me iban a ganar. Y luego perdían. Pero ¿por qué decís que vais a ganarme y después perdéis? Son tontos. Lo que más me ha gustado de trabajos, la pintura. Y aún sigo con ella, porque me gusta. Hombre, no creas que gano mucho dinero. No gano casi nada. Y así, no, lo de empezar a pintar fue en el hospicio. Y empezó a comprarse cosas cuando yo le digo cuánto es y le dicen 900 o 1 millón y pico de pesetas. Pues se lo gastó todo y empezaron a meter, llenaron un camión, se gastó de películas de Gordo y el Flaco, se llevó todos los discos de Adriano Celentano, 10 o 20 televisores. El combate más legendario que yo he vivido boxeando era contra Joao Enrique. Lo noqueé, lo dejé cao. El título del mundo, y lo dejé cao. El primer asalto casi me tira al suelo, porque me metió 4 o 5 puñetazos aquí en la mandíbula y me dejó medio groggy, ¿sabes? Y de ahí vino cuando yo le gané por KO, ¿sabes? Porque estaba encabronado. Digo, tú me vas a pegar a mí, tú me vas a pegar a mí, espérate. Y un croche de derecha. Rompe el maleficio que parecía pesar sobre los campeones españoles, ya que ninguno de ellos había conseguido salvar con éxito la primera defensa de sus respectivos títulos mundiales. Y luego boxeamos, que fue el mayor espectáculo deportivo que se ha hecho en España. Yo no he visto ni hay nada más que han paralizado Madrid, cuando fue el cordobés de Novillero a La Menta, cuando peleó Urtain, cuando apareció Urtain y cuando boxeamos nosotros. No he visto que hicieran tanta publicidad en una atracción deportiva como nuestro combate. Eso, que hasta en la sopa veías Perico Fernández y Dundún Pacheco. Comprabas un pegatín en el Corte Inglés, el Perico Fernández y Dundún Pacheco pelean tal día. Ibas por la calle, Perico Fernández y Dundún Pacheco. O ponían en la radio Perico Fernández y Dundún Pacheco, ponían en la televisión Perico Fernández y Dundún Pacheco. Fue algo impresionante. Ya te digo que yo creo que es la única vez que conseguimos paralizar Madrid deportivamente como la paralizásemos. Eso no lo ha hecho ni el Real Madrid, ni el Barcelona en su puerta. Eso lo hicimos nosotros y estamos orgullosos de ello, que se paralizó hasta tal momento, hasta el tanto, de que se quedaron 10.000 personas fuera del Palacio de Deportes sin poder entrar. Y se hizo tanta publicidad que la gente pensaba que nos íbamos a matar. Y entre que a lo mejor le salió el corazón y que entre a mí que me quitaron 4 kilos, pues a mí me quitaron lo que a la gente le gustaba, el arranque, la furia. Yo sí le quería pegar, porque en ese tiempo me debía mucho dinero, le quería pegar, pero no podía, porque éramos como hermanos en ese tiempo. Se llenó el ring de tomates, pepinos, de todo lo que tiraron ahí.
con razón, porque fue un desengaño, ¿no? Como un engaño y desengaño deportivo, porque pensaban que la gente, que nos íbamos a matar, que iba a haber sangre por todo, pero no sé por qué. Yo cuando boxeaba, yo decía, ganaré o no ganaré, lo podré tirar en el primer asalto para que no me moleste, ¿sabes? Sí, pues porque te molestan y después vas hasta los 15 asaltos, que yo ya no puedo más. Lo único que siento es que cuando llegó a campeón del mundo, lo importante es no llegar, sino mantenerte. Y él se pudo haber mantenido, pero tuvo alrededor personas que no se aprovecharon de él, y yo lo sé, y económicamente yo lo sé, porque siempre estaba con él. Porque cuando me quedé yo campeón del mundo, que era Martín Miranda Marqués, pero a ese pregúntale qué es lo que pasó en Tailandia. A ver qué pasó en Tailandia. Aparte de que ahí hacía mucha calor en Tailandia, no podía ni respirar. Pero si es que nada, hacía así y me costaba mucho sacar la mano. ¿Por qué? Algo me dio en la comida, porque le interesaba que yo perdiera. Me engañaron. ¿Cómo puedo ir yo a Tailandia, a la China del otro mundo, y encima perdí el combate? Porque les interesaba que yo perdiera el combate. Ese combate, ¿sabes quién lo organizó? El que se presentaba para las elecciones de su país y las ganó. Yo tenía que perder ese combate. Les interesaba que yo perdiera con Mansurín para que fuera el campeón del mundo, siendo él el promotor. Esto es mentira. No hay más que... Martín Miranda, en el fondo, pero muy en el fondo, era muy buena persona, pero no tenía fondo. ¿Sabes? Me dicen, cuando se murió, me dicen, oye, que se ha muerto Mansurín, y a mí qué coño me importa que se haya muerto, y a mí qué me importa que se haya muerto, pues si está muerto pues que lo entierren. Perico tuvo mala suerte con pillar a Luis Mamala y a Alberto Pon, que fueron los que le quitaron. Y entrenadores y eso, pues le cogieron mucho dinero. Porque yo me quedé alucinado y muy sorprendido, y me enfadé cuando me enteré que le habían dado 3 o 4 millones, cuando yo sabía por seguridad que la bolsa en Bangkok, Tailandia, estuve ahí con él, eran 18 millones de pesetas. Y así, y no solamente en esa. Yo oía rumores. A mí yo siempre tenía mucho gancho para la gente, y tenía la facilidad de que me contaban todo. Y yo sabía que a Perico le quitaban mucho dinero. Una vez Martín Miranda me dice, mira, Pedro, te dan 150.000 pesetas en Madrid por tal combate. Y yo le decía, pero ¿cómo me van a dar 150.000 pesetas por este combate? Por este combate tengo que cobrar más dinero. Y me decía, él mismo me decía, bueno, pues 200.000. Y le dije yo, es que eres tú el organizador, lo que es. Fíjate. Ahora me vienen recuerdos de cómo vivía antes, quién era antes, que hacía cine, escribía libros, que hacía televisión, hacía teatro, hacía todo, daba una patada a una piedra y sacaba dinero. Y cometemos el error del boxeador, que eso va a durar siempre, y luego en mi pleno apogeo tuve un accidente muy grave de coche cuando iba a hacer el campeonato del mundo, y me llenaron la pierna clavos, y no cuentas con esos, y entonces por eso la mayoría de los boxeadores que llegan a ser a una cima muy importante, o son boxeadores de élite, como tú has dicho, y en nuestro caso, cuando dejan el boxeo no quieren recordar, si acaban mal, no quieren recordar esos momentos de gloria, porque entonces te vienes abajo y te hundes mentalmente. Bueno, le di
una hostia, no, un ostión le di al árbitro en Bilbao. ¿Por qué? Te cuento por qué. Era un combate normal, como yo hacía los combates, pero la gente fuera, y el árbitro hizo caso a la gente. Descalificado. Pero tú a mí me vas a quitar el dinero. Fui a él, ¿sabes? Así. No, vaya, estaba ahí. Y voy, ¿tú qué? ¿Qué haces conmigo? ¡Pum! Y le di un ostión y lo tiré al suelo. Y que se joda. Y no me arrepiento, ¿eh? Porque cuando haces un combate, si te descalifica el árbitro, ese dinero no lo cobras. Y después tuve problemas, un año estuve sin boxear, ¿sabes? Estuve un año sin boxear. Y cuando empecé a boxear otra vez, antes de salir yo al ring, iba yo a ver al que organizaba la velada de boxeo. Y le decía, las perras o no subo al ring. Y el tío me decía que no me las daba. No, fíjate, está el palacio todo lleno de gente esperando a que yo suba al ring. Me voy y me llama y me pagó. Perico será como sea, eso nadie lo vamos a cambiar, pero Perico fue un artista, fue un esclavo de la sociedad, fue un esclavo de su juventud, ha sido un hombre fuerte en la vida, cuando salía a boxear, salía a ganar, era un gladiador. Su carrera, como decía antes, fue fulgurante, fue estelar, es decir, fue muy rápida. En el año 72 hace su primer combate profesional con 20 años. Pero es que muy pronto gana Quiztano el 73 y es campeón de España. Y seguidamente llega su año de oro, el año 74. En 1974 hace una pelea magistral, yo creo que es para enseñar en las escuelas de boxeo y para repetirla por vídeo ante Tony Ortiz, un boxeador excelente, al que le gana, con claridad y contundente, le gana el título de Europa, que defendería ese mismo año con Pietro Cero, un italiano potente, y luego seguidamente llegó su gran oportunidad. Estaba vacante el título mundial de los superligeros, versión WBC, y ese título mundial lo pusieron en juego en Roma entre Perico y Furuyama. Perico fue muy superior. Todavía en el año 75 tuvo otro momento muy importante cuando lo revalidó contra Joe Enrique en Barcelona. Y luego viene un momento muy crudo en su carrera, que imagino que Pedro os lo habrá explicado, mejor que nadie lo sabe, cuando de una forma muy extraña pierde en Bangkok el título mundial ante Sasan Mansurin. Pero 2 años después lo perdió por KO técnico. 2 años después en Madrid tiene una revancha en la que Sasan Mansurin vuelve a ganar por puntos. Pero la carrera de Pedro no acaba ahí, hay mucho más. Hay que recordar que en el año 76 gana el título de Europa, fíjate, por un KO, fue una pelea, y yo la vi como muchas otras, en Zaragoza, en la Plaza de Toros. Fue impresionante, le duró escasos minutos el boxeador, se llamaba Roelans. Y era un boxeador que, bueno, es que ni debimos boxear, porque Perico le conectó 2 directos y lo tumbó, yo creo que en el primer asalto. Defendió el título. Luego tuvo, bueno, lo que pasa siempre en el mundo de la alta competición, las carreras llega un momento en que se van declinando, ¿no? Lo perdió contra Jim Watt en el 78, todavía hizo 3 intentos de recuperarlo, el último fue en Perugia y también estuve allí, en Italia. Yo pienso que debía haber ganado, perdía los puntos, pero bueno, el boxeador con el que peleaba era un italiano, y ganar un italiano en casa o lo noqueas o es muy complicado, ¿no? Y luego Pedro todavía fue campeón de España de los welters, pero quiere decir que fue una carrera dilatada, que tuvo un momento de oro en el año 74, pero tuvo muchos más momentos. Tiene memoria, Cuando era un crío no, pero cuando ya eres mayorcito vas notando los golpes. Había combates que yo mismo estaba boxeando y yo decía, no sé si irme al rincón y digo, vete a tomar por culo, para decir que no quiero boxear más. Y si a mí ya hasta el final me decían,
Oye, Pedro, que te vamos a dar tanto dinero, pues tómate, que no quiero boxear más, que no quiero boxear más. Claro, yo tenía dinero, pero el dinero no es para toda la vida. Y luego he tenido 5 mujeres. Y de las mujeres he tenido niños. Aprovecha ahora que puedes, porque si el momento que dejes de ser, ahora tendrás muchos amigos, el momento que dejes de, no tendrás a nadie. Hombre, sí, no. Y ahora tiene la verdad que ahora no tiene a nadie. Si no, hoy lo tienes durmiendo en la calle. De tantos amigos como tenía, mientras estaban chupando de la borrega, Perico Fernández era el campeón del mundo. Ahora es una puñetera porquería. Ahí lo tienes durmiendo en club de alterne y en la casa que lo acogen. Eso es una verdadera vergüenza para los jetas que cuando tenía lo han enganchado y engañado miserablemente. Amigos, ¿y eso qué es? Sí, hay mucha gente que me habla muy bien de él y me dicen, pues eso, quédate, cuántos ratos buenos he pasado yo con Perico y tal, y yo sé que la gente lo quería mucho, pero es que queda muy poco de... Ha sido un deportista excepcional, un boxeador de élite, pero es que no sé cómo se ha quedado en esta situación y a mí me da mucha lástima. Quiero que ahora se dé cuenta de la situación en la que está y que oportunidades no hay más. O sea, yo creo que ahora ya o se centra o... Pedro, esta es la casa que tú pediste, tú has pagado esto, lo has conseguido con tu trabajo, con tus cuadros que estás pintando. Nadie te lo ha regalado. Me han dicho que el día 19 vas a exponer en la Feria de Muestras de Zaragoza. Y estos son los que... ¿Te acuerdas de aquella señora que nos paró aquel día que dijo que expusieras con ella? Pues estos cuadros van allí a parar a esa galería, a la Feria de Muestras. Fírmalo, anda al favor. Lo más bonito de los cuadros, ¿sabes el qué es? Las sombras. Que hay mucha gente que lo quiere, sí que es verdad, pero él lo único que tiene que hacer ahora es pintar y darse cuenta de que ha sido Perico Fernández, ahora es Pedro Fernández. Y las posibilidades se agotan, o sea, no, es que ahora es un hombre que no tiene recursos, pero no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Y se tiene que concienciar de que tiene que pintar.